Formulación química inorgánica. Óxidos metálicos. Revisaremos las reglas básicas para la formulación y nomenclatura de este grupo funcional. Los óxidos no metálicos surgen de la unión de un no metal o semimetal más el oxígeno. Como se puede observar en la tabla periódica, este grupo está formado por los elementos coloreados de azul y de color rosa. El no metal tiene un número de oxidación positivo y el oxígeno tiene un número de oxidación de -2. Al hacer el intercambio de números de oxidación, la fórmula queda como NM2O N, donde N es el número de oxidación del no metal o semimetal. Sigamos con los ejemplos, primero con los números de oxidación impares. Tengo cloro más 1 y oxígeno -2. Hago el intercambio de lugares y la fórmula queda como cloro 2, oxígeno 1. El 1 no se escribe, eso quiere decir que la fórmula terminaría como cloro 2, oxígeno. Siguiente ejemplo, tengo nitrógeno más 3 y oxígeno -2. Cambio los lugares y esto quedaría como nitrógeno 2, oxígeno 3. Siguiente ejemplo, sigo con números de oxidación impares. Tengo fósforo más 5 y oxígeno -2. Cambio los números de oxidación y esto quedaría como fósforo 2, oxígeno 5. Recordemos que los números de oxidación, aunque sean positivos o negativos, al hacer el intercambio se eliminan los signos. Siguiente ejemplo, tengo flúor más 7 y oxígeno -2. Cambio los números de oxidación del lugar y esto quedaría como flúor 2, oxígeno 7. El ejemplo que sigue, ahora vamos con los números de oxidación pares. En este caso tengo azufre más 2 y oxígeno -2. Hago el intercambio de lugares y esto quedaría como azufre 2, oxígeno 2. Recordamos el caso de los óxidos metálicos cuando las valencias eran pares. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dividirlas entre 2. En este caso tengo azufre 2 sobre 2 y oxígeno 2 sobre 2. Esto me quedaría como azufre 2 sobre 2, 1 y oxígeno 2 sobre 2, 1. Como el 1 no se escribe, mi fórmula quedaría únicamente como SO. Luego con el ejemplo siguiente con un número de oxidación par y esto sería carbono más 4 y oxígeno -2. Cambio los lugares y esto sería carbono 2, oxígeno 4. Como recuerdo, los números de oxidación son divisibles entre 2, entonces los divido. Y sería carbono 2 sobre 2 y oxígeno 4 sobre 2. Esto quedaría como carbono 2 sobre 2, 1 y oxígeno 4 entre 2, 2. La fórmula quedaría como carbono, oxígeno 2. Recordamos que el 1 no se escribe. El último ejemplo con números de oxidación pares sería selenio más 6 y oxígeno -2. Hago el cambio de los números de oxidación y esto quedaría como selenio 2, oxígeno 6. Como son divisibles entre 2, los divido y esto quedaría selenio 2 sobre 2 y oxígeno 6 sobre 2. La fórmula sería selenio 2 sobre 2, 1 y oxígeno 6 entre 2, 3. Como el 1 no se escribe, mi fórmula final es SeO3. Realizaremos algunos ejercicios de formulación de óxidos no metálicos. Tengo un ejemplo, tengo boro más 3 y oxígeno -2. Cambio los números de oxidación y quedaría como boro 2, oxígeno 3. Otro ejemplo, silicio más 2, oxígeno -2. Cambio los lugares y este sería silicio 2, oxígeno 2. Como son pares, los divido entre 2 y esto sería SiO. Siguiente ejemplo, tengo arsénico más 1 y oxígeno -2. Cambio los lugares y esto quedaría como AS2O. Recordamos que el número 1 no se escribe. Siguiente ejemplo, tengo antimonio más 5 y oxígeno -2. Cambio los números de oxidación del lugar y esto quedaría como antimonio 2, oxígeno 5. Otro ejemplo más, telurio más 4 y oxígeno -2. Como son números de oxidación pares, esto quedaría como telurio 2, oxígeno 4. Los divido entre 2 y la fórmula final sería telurio, oxígeno 2. Y el último ejemplo, tengo azufre más 6 y oxígeno -2. Cambio los números de oxidación del lugar y esto sería como azufre 2, oxígeno 6. Realizo la división sobre 2 y esto quedaría como SO3. Nomenclatura química inorgánica. Óxidos no metálicos.
Realizaremos un estudio breve de la nomenclatura de la IUPAC para nombrar a esta función química. Para ponerle nombre a los óxidos no metálicos, lo primero que hago es verificar el subíndice del oxígeno. De acuerdo al número de oxígenos voy a utilizar un prefijo, desde si hay 1, el prefijo mono, hasta 7, el prefijo hepta. Posteriormente asigno la palabra óxido, luego la palabra de y verifico en la fórmula la cantidad de no metales que hay en el subíndice. Es decir, puedo ir desde 2 hasta 7. Si hubiera un solo no metal, no utilizaré yo el prefijo mono, simplemente colocaría el nombre del no metal. Inicio con la nomenclatura de óxidos no metálicos. En este caso, en mi primer fórmula tengo un oxígeno, utilizaría yo el prefijo mono y se llamaría monóxido. Monóxido de, en este caso solamente hay un no metal que es carbono, entonces solamente asigno el nombre, monóxido de carbono. Siguiente fórmula, tengo 5 oxígenos, voy a utilizar el prefijo penta, pentaóxido, y tengo 2 nitrógenos, entonces utilizo el prefijo di, pentaóxido de dinitrógeno. Ejemplo siguiente, un solo oxígeno, prefijo mono, monóxido de, tengo 2 arsénicos, sería monóxido de diarsénico. Ejemplo siguiente, tengo 3 oxígenos, utilizo el prefijo tri, trióxido de, tengo 2 fósforos, utilizo el prefijo di, trióxido de difósforo. Y el siguiente ejemplo, tengo 3 oxígenos nuevamente, utilizo el prefijo tri, sería trióxido, y en este caso solamente hay un no metal, entonces utilizo su nombre solamente, trióxido de telurio. Continúo con la nomenclatura de óxidos no metálicos y en mi siguiente fórmula hay 2 oxígenos, utilizo el prefijo di, dióxido de, un solo azufre, entonces sería dióxido de azufre. Siguiente fórmula, tengo 3 oxígenos, trióxido de, 2 antimonios, trióxido de diantimonio. El ejemplo que sigue, tengo 2 oxígenos y sería dióxido. ¿Dióxido de quién? De carbono. El ejemplo siguiente, tengo 3 oxígenos, sería trióxido de 2 cloros. Utilizo el prefijo di, trióxido de dicloro. Y el último ejemplo, tengo un oxígeno, sería monóxido. Del no metal, en este caso silicio, monóxido de silicio. Pudiste darte cuenta, la nomenclatura y formulación de óxidos metálicos y óxidos no metálicos es muy similar, así que puedes basarte en este video para realizar tus ejercicios. Cualquier duda, consúltala con tu profesor. Gracias.